Bien, el milagro mexicano es el mejor momento en la historia de México, así de simple. No hubo ningún momento tan bueno como ese, no lo hubo después, no lo hay ahora. Es el mejor momento en la historia de México y además, luego de vivir todo eso 19 con levantamientos militares, invasiones extranjeras, crisis económicas, crisis sociales, llega la Revolución Mexicana, un desmadre, luego un desmadre el que sigue, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, pero luego, con el milagro mexicano, todo empieza a salir bien. Es como cuando llevas varias relaciones fallidas, donde te ponen el cuerno, te tratan feo, te celan, son bien tóxicos, y terminas una relación tras otra, hasta que finalmente encuentras a alguien que te trata bonito, que te quiere bien, que te es fiel, que te respeta, te da tu lugar. Eso es el milagro mexicano. Y dura solo 30 años. Pues, bien. Este milagro mexicano tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. Habíamos visto que durante la guerra México recibe capital norteamericano para industrializarse, porque la industria norteamericana está enfocada en producir bienes militares. Entonces los productos civiles, ropa, muebles, etcétera, se producen en México, pero México no tenía industria. Se escucha demasiado ruido allá afuera. México no tenía industria. Estados Unidos tiene que invertir dinero en México para industrializarlo. Y esto crea fuentes de empleo, pero no solamente eso. México se industrializa a tal nivel que deja de ser un país fundamentalmente agrario y se convierte en un país fundamentalmente industrializado. Y con ello cambia también la estructura de la sociedad y cómo se organiza, cómo se distribuye la población. Si antes la mayor parte de las actividades económicas estaban en el campo, pues la gente vivía en el campo. Pero ahora con la industrialización, la gente se va a donde hay mejores ofertas de trabajo, mejor pagadas y en mayor cantidad. Así que se van a las ciudades, que es donde está desarrollando esta industria. Y México pasa a ser un país rural a un país urbano. A partir de ahora, la mayor parte de la población de México vive en zonas urbanas. Y esto también a su vez detona una serie de fenómenos en cuanto al PIB. Anteriormente, las actividades primarias, la minería, la ganadería, la agricultura, la pesca, la tala de bosques, eran su principal actividad económica, pero eso cambia con el milagro mexicano. A partir de ahora, esas actividades primarias reducen su aportación al PIB y van a seguir bajando. Seguirán generando riqueza, pero ya no van a ser la principal fuente del PIB de México. A partir de ahora, se incrementa el PIB de las actividades secundarias en primer lugar, sobre todo lo que tiene que ver con la industria, y también crece el PIB, la aportación al PIB de las actividades terciarias. Estas son las que más crecen, de hecho, todo lo que tiene que ver con los servicios, comercio, etc. Estas son las que más crecen, pero las que detonan todo el desarrollo económico son las actividades secundarias. Esto durante la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y la industria norteamericana se reconvierte de industria militar a industria civil, pero esta vez lo hacen en orden, hay un plan. No es solamente dejar a las empresas que se organicen solas, porque ya vieron que dejarlo así puede generar una crisis económica, como ocurrió con la Gran Depresión. Termina la Primera Guerra Mundial, se deja la economía hacer lo que quiere, y a los 10 años se tiene una gran crisis económica. Entonces es lo que no quieren esta vez, y el proceso de reconversión de industria militar a industria civil se realiza de manera ordenada y vigilada por el gobierno. Eso en Estados Unidos. Sin embargo, también se dan cuenta de que ahora México se ha industrializado y que es una economía que ya está íntimamente vinculada a la economía norteamericana. No se puede dejar también al azar el desarrollo de la economía mexicana. Si le va mal a la economía mexicana, eventualmente puede arrastrar a la economía norteamericana. Entonces se protege el proceso de reconversión
para que no le afecte a México. Desde Estados Unidos cuidan que la economía de México le vaya bien, tal cual. De tal manera que el desarrollo económico que se inició con la Segunda Guerra Mundial se mantiene ese crecimiento en los años venideros a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en el caso, este crecimiento económico es notable tanto a nivel poblacional como a nivel economía, pero en el caso de la población, para ponerlo en términos debidamente dimensionados, México antes del milagro mexicano venía creciendo su población a un ritmo del 1%, es decir, prácticamente no crecía, era un crecimiento mínimo. Pero ahora con el milagro mexicano se da un incremento de la población al 3%. Puede no parecerlo mucho, pero pasar del 1% a un 3% significa que la población se está triplicando. Y esto ocurre así porque la gente pues tiene más trabajo, mejor pagado, puede animarse a tener más hijos, con la certeza de que los va a mantener bien. Pero no solamente crece y de hecho, este nivel de crecimiento al 3% se va a detener justamente en los 70s. A partir de los 70 se empieza a estabilizar el crecimiento demográfico en México. Pero en el caso de la economía va a crecer a un ritmo del 6%, es decir, va a crecer al doble de lo que crece la población. Significa que la gente que llega al mundo y luego llega a la etapa adulta en México va a encontrar trabajo seguro y además bien pagado. Son los años en los cuales pues, no necesitan muchos estudios, mucha preparación, a veces con que tengas la primaria terminada y seas un poquito diligente, consigues un trabajo estable, asegurado y bien pagado. Y no solamente trabajos estables y bien pagados, son momentos en los cuales además pues, hay un chingo de terreno para construir casas, para poner terrenos, cuando encuentran terrenos baratos, pero baratísimos, y casas igualmente baratas. Y con un buen nivel de ingreso para conseguirlas, en estos años la gente pues se avienta a tener a formar una familia con la certeza de que la va a mantener bien, y sí, en efecto, pueden comprar una casa, pueden alimentar debidamente una familia, a veces más de una familia, que es cuando compran coche y generan un sentimiento de confianza en la gente que todavía lo ves en tus abuelos y tus bisabuelos. Ellos les tocó crecer económicamente durante el milagro mexicano y hoy se burlan de ti porque pues, seguramente terminas unos estudios profesionales y ni así consigues trabajo o te vaya mal económicamente aunque consigas un trabajo. No es una población que esté tan capacitada como la que se tiene actualmente, pero les toca un momento histórico inigualable, simplemente privilegiado. Entonces, pues tienen todo a su favor para que les vaya bien. Tienen que estar muy, pero muy marginados para no aprovechar esta coyuntura. Ahora, el milagro mexicano se da en dos etapas. La primera va de 1940 a 1952. En esta etapa, este crecimiento económico depende en buena medida de las inversiones públicas, depende mucho del financiamiento proveniente de impuestos. Es el gobierno el que pone dinero para desarrollar la economía. Un poquito parecido a lo que vimos con el New Deal. Depende también mucho de los aranceles. La ventaja es, puedes cobrarle más impuestos a la gente porque está ganando más. Pero además, lo que hace el gobierno mexicano es cobrar aranceles a productos importados. La idea es proteger a la producción nacional, que no compite en situación de desventaja con los productos extranjeros. Sobre todo con los norteamericanos, que ya se empieza a reconvertir la industria norteamericana. Son productos de alta calidad, pero más baratos. ¿Cómo garantizas que no le ganen el mercado a los productos mexicanos? Pues les incrementan los impuestos, los aranceles que pagan para que se encarezcan. Y el consumidor final pues se va normalmente por lo más barato. Entonces compra la producción nacional.
Así funciona esa primera etapa de milagro mexicano. Luego en la segunda etapa, que va del 52 al 70, inicia mal. Inicia con una devaluación del peso. El dólar se eleva a una cantidad de 12 pesos con 50 centavos por dólar. Es una cifra enorme de devaluación. Sin embargo, es una devaluación que no dura más allá del año. Para fines de 52, la situación se estabiliza. El dólar ya no va a bajar de precio, pero tampoco va a seguir subiendo. Y de hecho no se va a dar otra devaluación del peso hasta 1976 más o menos. Ahora en esta segunda etapa, a su vez, ya no depende de los impuestos del gobierno, de los impuestos que paga la gente al gobierno para desarrollar la economía. Ahora depende más de la inversión extranjera. Se incrementa incluso la inversión norteamericana, incluso más considerando después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A aquel lado, allá detrás? Pongan atención. Es la última advertencia para ustedes y para ustedes. ¿Quedó claro? Bien. Pero el gobierno también sigue participando activamente en la economía a través del petróleo. La economía crece, pero no solamente en México, está creciendo en toda Europa, en toda Europa Occidental y en Estados Unidos, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Europa se está reconstruyendo, Estados Unidos mantiene su ritmo de crecimiento y sus industrias también están creciendo, pero esas industrias a su vez requieren de energéticos para hacerlas funcionar, fundamentalmente hidrocarburos, y ahí es donde entra el petróleo. México Pemex ya superó esta etapa inicial en la cual pues tiene problemas para mantener la producción a un ritmo aceptable. Ya por ese momento ya lo superó, ya de hecho salimos las presas con los gringos, y hay un poquito más de facilidades para conseguir maquinaria, a cierto personal, etc. Entonces Pemex puede incrementar la producción en un momento en el que el mundo está comprando más petróleo para esa industria que está en crecimiento. Y con esos ingresos, el gobierno le da financiamiento al gasto público. En primer lugar, infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas, puertos, todo eso se construye con dinero del gobierno, o al menos en su mayor parte con dinero de petróleo. Con ello también, con los ingresos del petróleo también se le paga a los funcionarios públicos, maestros, burócratas, militares, médicos, bomberos, etc. La mayor parte del dinero con el cual se les paga sale del gasto de los ingresos del petróleo. A esta etapa del 52 al 70 también se le conoce como de desarrollo estabilizador. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo este milagro mexicano para México? Realmente nadie se lo esperaba, ningún economista se esperaba que México despuntara económicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que lo llaman milagro. Después de que México estaba atrasadísimo, por fin le empieza a ir bien. Incluso planteaban que para fines del siglo XX México sería una potencia económica, quizá dando de la vuelta a Estados Unidos. En aquel entonces ya nadie les daba nada, ni un peso por países como Alemania o Japón. En ese momento México está incluso mejor económicamente que ellos, de ese tamaño. Y no solamente que Alemania, que Japón, sino que toda Europa que acaba devastada, y su nivel de vida también se empieza a mejorar muchísimo. Pensaban que México iba a ser potencia, pensaban que iba a desaparecer la pobreza en México, pensaban que el nivel de ingreso, la distribución de la riqueza se iba a equilibrar en el país, y pues nada de eso pasó, pero sí pasaron ciertas cosas. La primera de ellas es el crecimiento de la clase media en México. La gente que migra del campo a la ciudad y que consigue trabajos y depende de la industria, del comercio, de los servicios, empieza a formarse una clase media, cada vez más y más numerosa. Y además es una clase media a la cual pues, se incrementa también su ingreso.
Está ganando más, puede gastar también más, darse algunos lujos más, mejorar su nivel de bien en sentido, pero al mismo tiempo de que crece su ingreso, también se les encarece el nivel de vida. No les puse eso. Es otra consecuencia del milagro mexicano. Se encarece el nivel de vida para todos los sectores en México. La ventaja de la clase media es que aunque se les encarece el nivel de vida, pues como tienen más ingresos, pues no hay bronca, pueden pagar ese encarecimiento del nivel de vida. La bronca son las personas pobres en México. El sector más pobre de la población en México es el único grupo perjudicado con el milagro mexicano. Porque son grupos que están tan marginados que no tienen las mínimas condiciones para sacarle provecho a esta coyuntura. A lo mejor alguien con la primaria terminada sí consigue trabajo, pero alguien que no sabe leer y escribir no puede sacarle provecho a un trabajo en la industria, así sea de lo más básico. Entonces esas personas van a quedar relegadas de la economía, van a seguir ganando igual, pero en un momento en el que el nivel de vida se está encareciendo. Y esto hace que el sector más pobre de México se empobrezca aún más. Son los únicos perdedores con el milagro mexicano. De ahí en fuera la clase media sale ganadora, las capas más altas de la sociedad también salen vencedoras, pero con la gente más rica en México ocurre algo bien interesante. Si antes la mayor parte de la riqueza en México venía del campo, en ese entonces la mayor parte de las fortunas eran fortunas asociadas a las actividades agrícolas, hacendados, rancheros, etcétera, dueños de minas, pero con el desarrollo industrial de México, ahora las más grandes fortunas en México ya no están vinculadas al sector agrario, están vinculadas a la industria. Son los años en los que surge como la principal fuerza económica, por ejemplo, grupos como el de Monterrey. El auge de Monterrey se debe en buena medida también al milagro mexicano. El grupo de Monterrey. Crecen, por ejemplo, hay varios empresarios regiomontanos, pero el más emblemático, el que casi es un ídolo para la gente de Monterrey, es Garza Sada. Se vuelve el ícono de lo que debe ser un empresario en México. Garza Sada. Suena carne asada, sí, pero no. Garza Sada. Su familia sigue operando en Monterrey, y es de las familias más ricas de México. Ahora, ¿esto ya se puede borrar? Sí. Este milagro mexicano consolida una estructura social en México que realmente no acababa de cuajar. En Europa y en Estados Unidos se consolida desde el 19, pero en México todavía no, todavía era como más inestable, más endeble. Pero con el milagro mexicano se consolida la pirámide social que vimos desde el primer corte. ¿Se acuerdan qué es? ¿Cómo que no? Empresarios campesinos, empresarios campesinos, ¿Cómo? Burguesía, pero ¿cómo se organiza la burguesía? A ver. Exacto. Hay una alta burguesía, una mediana burguesía o media burguesía, la baja burguesía. Muy bien, y luego. Y luego. Y ya está. No hay. ¿Cómo? Los campesinos son los profesionistas obreros. Exacto. Profesionistas. Toda esa información ya tiene que estar aquí así al chilazo lo tienen que dar, ¿no? Sin dudar. Ahora, estoy pensando en hacer ese examen todavía de primer corte, ¿eh? Es eso de que ya no se acuerdan de esta clase de detalles. Esta pirámide social que vimos y que ya estaba consolidada en Europa, Estados Unidos a principios del siglo XX, en México todavía no. Pero ahora, con el milagro mexicano, esta pirámide se consolida. Y tan se consolida que seguimos viviendo así. Esa es la estructura social de México.
Esto así en cuanto a las características del milagro mexicano. Sin embargo, eventualmente llega un término. Lamentablemente, el milagro mexicano no dura. Es como cuando encuentras el amor de tu vida. Se acabó. No dura para siempre. En tu caso, espero que dure más. Sí, aquí digamos es como encuentras a persona especial, te casas, tienes hijos, pero a los 20 años se divorcia. Bueno, a los 30 más bien. Ya cuando menos duraron, te trató bien, te fue fiel, te respetó, pero llega un punto en que se aburre, ¿no? Y te manda a la vida. Sí. Pero se arrepienten. Luego se van a arrepentir, pero aquí el que se arrepiente es México de que lo deje. ¿Qué es lo que pasa? Quizá el principal factor que detona el fin del milagro mexicano. El milagro mexicano inicia en un contexto internacional. Que por cierto, ese milagro mexicano es de las pocas grandes oportunidades que ha tenido México para ser potencia global. Ha tenido como 3 en la historia. Una justo cuando se independiza y la cagan en grande. En ese entonces Estados Unidos ni siquiera una potencia económica. Se le pudo haber dado la vuelta a la situación, pero pues, se pusieron a pelear entre ellos, se valió mal. La segunda gran oportunidad es el milagro mexicano. Ahorita vamos a ver más o menos qué fue lo que salió mal. Más o menos porque lo tenemos que ver un poquito más a detalle más adelante. La tercera gran oportunidad que tiene México es en los 80s y la vuelven a cagar. Mal, muy mal. ¿Qué es lo que pasa? En los 70s estalla una crisis económica que afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo, pero le afecta más a los países productores de petróleo. Porque llega un punto en el que el mundo encuentra su tope máximo de producción de petróleo. Llega un punto en el que el sector petrolero no puede producir más petróleo. Pero la industria, el desarrollo económico, sigue requiriendo de más y más hidrocarburos. Esa incapacidad de satisfacer la demanda de hidrocarburos va a llevar a una crisis económica en todo el mundo. Van a pasar varios años antes de que se pueda incrementar de nuevo la producción de petróleo lo suficiente para atender la demanda cada vez más y más creciente de petróleo. Va a tardar como 10 años más. Y en ese periodo, el milagro mexicano se acaba. Los países que venden petróleo al mundo les pega, pero aquellos que tienen sus actividades económicas diversificadas, pues les pega, pero no tanto. Tienen otros sectores económicos que pueden sacar a flote al país. El problema con México es que ha puesto todas sus esperanzas en el petróleo. No está diversificado. Es como cuando nada más tienes un ligue. Si te deja de hablar, si te deja de contestar, si se aburre, ya valiste. Y es cuando empieza a mandar mensajes de oye, es que estás desaparecido y no me contestas. Buenos días. Y te empieza a poner de intenso. Porque no estás diversificado. Ese fue el error de México. La estrategia correcta es tener más de un ligue. Varios ligues al mismo tiempo. Por si una no te contesta o te deja en visto, pues no pasa nada, no te vas a poner de intenso con ella porque vas con la que sigue. Y no solamente debes tener varios ligues, sino que también debes ir viendo conseguir más ligues. Si tienes 3 ahorita, a lo mejor consigues otros 2. 8 mañana. Mañana. Sí, la idea es siempre tener muchas opciones abiertas. Porque cuando no tienes opciones, te pasa lo que a México con el fin del milagro mexicano. No sean como México. No cometan el mismo error. Muchos ligues, recuerden. Yo sé que las chicas sí lo hacen, los hombres no tanto. Seamos honestos. Si revisáramos su celular, Está limpio, no tiene su bandeja de WhatsApp,
Y ahí vamos a ver que los hombres nadie los quiere. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Seguro? Bien, la próxima clase vamos a hablar de... No, vamos a hablar de... No, el bachiller no. Es hoy. No tomen mucho. Vamos a hablar de movimientos sociales de los 60.